Bienvenidos al capítulo número 5 de Sketching Room. Antes de empezar este capítulo, me gustaría compartir con ustedes que siento que los decepcioné un poquito en el capítulo pasado de las geometrías básicas con luz y sombra, porque vi mis dibujos después de hacer el capítulo y la verdad siento que me quedaron horrendos. Por ello me quedé pensando que todos ustedes se merecen algo pro, algo padre, y decidí hacerles una especie de bonus track de ese capítulo. La mala noticia es que no encontré aquí en casa los materiales que necesito, entonces yo creo que eso va a tener que esperar como para el capítulo 7 más o menos, porque sí tengo que conseguir algunas cosas que no tengo a la mano. Pero les prometo que va a ser algo muy padre, les va a gustar mucho y va a compensar los horribles sólidos que hice la última vez. Me quedé pensando que tal vez muchos de ustedes no saben qué es un bonus track. Vienen las referencias culturales de los noventas. En aquellos tiempos en los que tú solo podías escuchar las canciones de tus artistas favoritos básicamente comprando sus discos, así en físico tenías que ir a la plaza y comprar pues tu disco, si no, no podías escuchar, no había otra forma de escuchar la música de nadie. O sea, sí, antes estuvieron los cassettes y los discos de vinil y cosas así, pero estamos hablando de que en ese entonces todos eran formatos físicos. Y por ahí de los 90 existía algo llamado bonus track. Imagínense esto. Posiblemente por la capacidad de almacenamiento que tenían los discos en ese entonces, la mayoría de los CDs musicales, más o menos comerciales, tenían en promedio 10, 12 canciones, a veces hasta 15 tal vez. Obvio habían casos específicos en los que eran muchas más o muchas menos, pero el promedio andaba por ahí, 10, 15. Pero algunos artistas irreverentes, innovadores, lanzaban con sus discos algo que era un bonus track, que eran una o dos canciones extra a lo que tenía el disco. Ya sé, es bastante absurdo. O sea, no podían solo lanzar un disco con 12 canciones en lugar de 10. Pero bueno, al final era un escándalo porque en algunas ocasiones también tú comprabas el disco y un mes después aparecía otro disco con el bonus track. Y entonces tú eras así como de, hace un mes compré tu disco. Y ahora lo tengo que comprar otra vez porque tiene una canción más que sí quiero escuchar. Y de verdad era una tragedia, era horrible. Es una de tantas cosas absurdas que sucedían en los 90, principios de los 2000, porque ya saben, cada década tiene pues cola que le pisen, nadie se salva, pero en los 90 éramos exquisitos, impresionantes, sublimes. Ahora que nos ponemos a pensar, es como si viéramos nuestro Facebook de 2008, donde todos eran emos o skaters y bailaban Tectonic. Una ridiculez total. Pero ya me desvié mucho. El punto es que yo quiero hacer con el capítulo anterior una especie de remake o un bonus track de mucha mejor calidad y en donde ustedes vean los verdaderos resultados que pueden lograr con las técnicas que vimos en aquel capítulo. Pero me faltan lápices y plumones que no he comprado, entonces va a tener que esperar su bonus track. En fin, vamos a volver al tema de este capítulo, que son las operaciones Booleanas. Las operaciones booleanas son que hasta donde yo sé surgieron a partir de la creación de los softwares de diseño asistido por computadora. A estas se les llaman operaciones porque son modificaciones que tú hacías sobre la información de la geometría para que precisamente esta geometría fuera distinta y se pareciera más a lo que tú querías lograr sobre ello. En tu diseño, en tu boceto, en cualquier cosa que estuvieras haciendo. Porque realmente los programas de diseño asistido por computadora revolucionaron totalmente la forma en la que vemos la geometría. Una de las razones principales por la que estas operaciones son tan importantes es que están muy basadas en las leyes de la física, principalmente en una que dice que dos cuerpos o volúmenes no pueden utilizar el mismo espacio físico al mismo tiempo. Y de hecho esta ley es la principal razón por la que las operaciones booleanas funcionan tan bien y tan fácilmente. Es una herramienta padrísima para que ustedes puedan partir desde las geometrías básicas para generar las formas que ustedes quieran crear. En realidad creo que la parte más difícil de esto no es entenderlo, sino representarlo. Así que vamos a empezar. Casi olvidaba los materiales para este capítulo, que son nuestras 10 hojas de toda la vida, bolígrafo, tinta negra y una superficie lisa donde trabajar. Déjenme decirles que para esto lo más útil para ustedes va a ser trabajar con calidades de líneas. Ya sé cómo molesto con esto, pero
Les va a servir muchísimo. Para no complicar demasiado el tema, vamos a hablar de 5 principales operaciones booleanas y les voy a dibujar algunos ejemplos de cada una de ellas. Entonces, comencemos con la intersección. En el caso de la intersección tenemos dos cubos que tienen un área o una sección que no pueden utilizar el mismo espacio al mismo tiempo. Seguramente esto les trae recuerdos de la prepa, de cuando estaban viendo un tema de matemáticas que se llama conjuntos. Es exactamente lo mismo pero en 3 dimensiones y ahora lo tenemos que hacer con nuestras manitas. En el caso de la intersección de estos dos cubos tendríamos que tomar el área o el volumen que surge de la unión o de este volumen virtual que no puede existir dos veces, de tal modo que sustituimos todo el volumen que no está tocando parte del otro cuerpo y lo tomamos como uno solo. Y entonces tenemos un tercer volumen que resulta de las secciones donde se intersectan el volumen A y el volumen B. Posteriormente tenemos la sustracción. Con la misma dinámica del ejercicio anterior, vamos a detectar las zonas en donde ambos volúmenes están conviviendo y que no pueden ocupar ambos el mismo espacio. De tal modo que tenemos que seleccionar si vamos a quitar una parte de B al volumen A o vamos a quitar una parte de A al volumen B. En este caso, yo voy a hacer A menos B, lo cual significa que voy a conservar la mayor parte de este cubo y le voy a quitar la sección que se intersecta con este cilindro. Y esto nos va a dar como resultado un prisma rectangular mochado. Vamos ahora con la unión. Con la unión dibujé dos cilindros que tienen una pequeña sección tangente, el uno con el otro, y lo que voy a hacer es generar un pequeño tercer volumen para suavizar la unión entre estos dos y que parezcan un nuevo tercer volumen totalmente distinto. ¡Tarán! ¡Qué bonito se ve!, ¿no? Y nada más unimos dos cilindros. Imagínense qué puede pasar si le metemos muchas más formas y las unimos para hacer una nueva. Aquí es donde empieza a pasar la magia con las geometrías. Finalmente tenemos el fillet o redondeo y el chamfer o chaflán. En el caso del fillet debemos tener una figura en donde existan vértices o filos, los cuales van a ser seleccionados para convertirse de puntas en ángulos rectos a bordes con radio. El radio de dichas curvaturas puede ser algo muy pronunciado o algo prácticamente imperceptible. En el caso del chamfer se hace exactamente lo mismo, solo que en este caso, en lugar de redondear los vértices, se les asigna un ángulo de inclinación en el que ya no es un vértice filoso, sino que se convierte en una cara plana. Igualmente, la profundidad y los ángulos de los mismos son seleccionados por ustedes. Vamos a ver cómo se ve ahora en 3D. En este ejemplo tenemos cómo sería una esquina si redondeáramos esta cara, esta otra que está en la parte posterior y la que está en la parte superior, cómo se vería una esquina. En el caso del 3D ya es algo un poquito más truculento porque los trazos son difíciles de percibir en 3D incluso aunque lo estemos representando bastante bien. Y en el caso del cilindro pasaría lo siguiente. Al momento de redondear este borde, tendríamos que modificar la geometría de tal forma que se generaría una nueva cara superior
en el tope del cilindro, reduciendo así el diámetro final de la parte superior. Igualmente, tanto en el cilindro como en el cubo y en todas las figuras, nosotros seleccionamos el radio que va a tener cada curva. Y finalmente, vamos con el chamfer. El chamfer ya está empezando a verse cómo está originando un nuevo filo y está reduciendo el diámetro superior del cilindro. ¿Qué les parece si con este hacemos una pequeña intersección con un cono? Y entonces empezamos a ver que al jugar con las geometrías estamos generando formas que son parte de nuestra vida cotidiana. Si agregamos unos cuantos detalles más, vamos a ver qué pasa. Y así, señoras y señores, es como accidentalmente dibujamos la punta de un lápiz. Ahora vamos con el cubo. Y vean cómo poco a poco las geometrías comunes y corrientes empiezan a tomar un poquito más de complejidad. Yo a estas operaciones les agregaría unas cuantas más, como por ejemplo la deformación, que creo que estrictamente ya no es una operación booleana, pero es una forma muy fácil de modificar los volúmenes para que parezcan lo que nosotros queremos que parezcan. Les voy a dejar unos cuantos ejemplos de deformaciones. Y como por arte de magia tenemos unos volúmenes muy interesantes y si se fijan, en el primer caso tenemos un cilindro al cual yo solo le reduje el diámetro superior y lo convertí en una especie de cono seccionado, además de que le hice una pequeña sustracción al centro. Posteriormente con el cubo lo único que hice fue tomar la esquina, jalarla hacia arriba y hacia atrás y de pronto apareció este volumen que parece no tener nada que ver con el cubo, pero simplemente fue una pequeña deformación y, ¿por qué no? Aquí además le hice una sustracción pequeñita. Como les había dicho antes, en estos capítulos ya es cuestión de ustedes de saber cómo ejercitan esta capacidad de uniones, de intersecciones, de sustracciones, de fillet, de chamfer, de deformaciones, de incrustar, de mover, de afilar, de redondear y de hacer toda la clase de cambios que ustedes quieran para conocer y crear las geometrías que ustedes tienen en su cabeza. Como seguramente están pensando, este ejercicio tiene una infinidad de posibilidades y no importa cuántos ejemplos les dé yo, está mucho más en sus manos practicarlo muchísimo y experimentar qué es lo que pasaría si este volumen le quito una sección del otro o lo uno con este, lo agrego un poquito de volumen para hacer las uniones un poco más finas, qué es lo que pasa entonces cuando intento imitar las formas que tengo a mi alrededor y que de este modo ustedes puedan generar tantas formas y geometrías como les pueda venir a la cabeza. Por eso en casos como este los capítulos van a ser cada vez más cortitos, pero la práctica debe ser cada vez más extensa. El aprender a crear y a representar las geometrías fuera de nuestra cabeza es una cuestión 100% práctica. Una vez que tienes los conocimientos que desde el principio les había dicho que son cosas muy simples y que solo te tienen que explicar que existen y cómo existen y por qué existen, es nada más el comienzo y el resto es parte de ustedes, es hacer un montón de práctica, dibujar todos los días, practicar, hasta que todas estas cuestiones geométricas ya salgan naturalmente de tu cabeza al papel. Esto toma muchos años de práctica. Insisto, de la noche a la mañana no van a aparecer estas figuras y créanme que esto es nada. Lo que tendría que pedirles es que practiquen mucho, que hagan 1.000.000 de experimentos de cómo incrustar, unir, intersectar, redondear, deformar, integrar e imitar las geometrías que tenemos a nuestro alrededor. A estas alturas del partido yo creo que ya los dejaría a ustedes practicar y hacer lo que ustedes quieran, cuantas veces quieran y el tiempo que ustedes quieran, pero sí siempre tomando en cuenta que cada capítulo vemos algo nuevo.
Sin embargo, no es algo que se olvide para no usarlo en los capítulos futuros porque este es un conocimiento acumulable y progresivo. Lo que vimos desde el capítulo 1, como se habrán dado cuenta, lo vamos a seguir viendo en este hasta el 5 y hasta el capítulo 1000 porque son cosas esenciales y cada detalle es importante para que las cosas salgan mucho mejor. Como nuestra postura al saltarnos, por ejemplo. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. La verdad es que yo la primera vez que empecé a hacer estos ejercicios sentía que estaba pasando algo mágico en mi cabeza porque entendía cosas que antes no tenía ni idea de cómo sucedían y que en realidad parece magia porque es súper fácil. Por ello, espero que ustedes también estén experimentando esta sensación maravillosa de saber cómo es que están formadas las cosas. En realidad parece algo muy superficial o muy exagerado estar emocionado por algo así, pero de verdad es algo padrísimo y neta te hace ver el mundo con otros ojos. Nunca van a volver a ver igual un refrigerador, un coche, un avión, un rostro. Y bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Practiquen mucho. Y felicidades, acabas de superar el nivel 5 del Summer Series Sketching the World. Nos vemos la próxima.